Nunca fui de creer mucho en esas cosas de espiritismo, fantasmas y eso, pero lo que me pasó en las últimas semanas me dejó medio sin piso. Me llamo Farid y estoy escribiendo aquí porque necesitaba compartir lo que viví en la casa de mis padres, en el Estado de México, donde estoy quedándome para ayudar a mi madre que acaba de pasar por una cirugía. La casa ya era medio pesada para mí desde que mi padre murió el año pasado, pero pensé que era solo la nostalgia hablando. Pero desde el primer día empecé a tener unos sueños que me dejaron muy asustado. En el sueño estoy despierto, parado en mi cuarto, pero me veo acostado en la cama, durmiendo. La puerta se abre despacio, ese chirrido de la madera que da escalofríos. Y siento que hay alguien detrás de mí. Intento mirar, pero no puedo. Parece que hay una fuerza que me sostiene. Siempre que el sueño termina, despierto sudando frío, y siempre es exactamente a las 3 de la mañana. Eso se volvió rutina, y la sensación de miedo iba aumentando cada vez más. En la tercera o cuarta noche ya ni siquiera podía dormir bien. Ponía el celular para que sonara antes de las 3, solo para no tener que pasar por eso de nuevo, pero aún así despertaba a esa misma hora, como si mi cuerpo ya se hubiera programado. La sensación siempre era la misma, que algo venía hasta mi cuarto y me observaba. Lo peor es que, incluso despierto, tenía miedo de mirar hacia la puerta. A veces estaba entrecerrada, otras apenas abierta, pero nunca como la dejaba antes de... Era sutil, pero suficiente para saber que algo estaba raro. Lo más aterrador pasó cuando desperté solo a las 2:57 de la mañana. Ni siquiera había sonado la alarma. Estaba completamente despierto, sin entender por qué, hasta que vi la puerta del cuarto moverse, no abrirse, sino cerrarse, muy despacio. No fue ruido de viento ni nada así. La manija giró. Me quedé paralizado. Estuve unos segundos tratando de entender qué estaba pasando, hasta que agarré valor para levantarme. Cuando salí al pasillo, vi una sombra entrando al cuarto de mi mamá. Eso me congeló entero. Corrí para allá en ese momento y el cuarto estaba vacío, con ella durmiendo normalmente. No había nadie. Esa madrugada ya no pude salir del cuarto de mi mamá. Arrastré una silla y me quedé ahí sentado mirando hacia la puerta tratando de no dormirme. Aunque no sabía qué era eso, sentía que tenía que protegerla de algo. No tenía ninguna lógica, pero era un sentimiento fuerte, como si algo entrara ahí cada noche, y yo recién lo estuviera notando ahora. Pensé que podría ser el espíritu de mi papá, intentando cuidarla también. Pero si era eso, ¿por qué sentía tanto miedo? ¿Por qué la presencia era tan pesada? Desde entonces, puse la alarma para las 2:50 de la mañana. Me levantaba, iba directo al cuarto de mi mamá y me quedaba ahí. A veces me quedaba dormitando, otras veces solo mirando la puerta, en silencio. Nunca más vi la puerta moverse, pero en algunas madrugadas juro que escuché pasos en el pasillo. No eran claros, parecían más arrastrados, como alguien caminando descalzo sobre un piso de madera, y lo peor es que la sensación no se fue. Parece que algo sigue viniendo, cada noche, siempre a las 3, como si esa hora fuera una especie de apertura, una hora en la que algo cruza hacia nuestro lado. Ya pensé en todo, cansancio, estrés, sugestión mental, pero hay cosas que uno siente en la piel y no hay explicación lógica que las resuelva. La casa cambió desde que murió mi papá. Eso es un hecho. El silencio de ella no es un silencio normal. Es como si fuera un lugar esperando que pase algo. La luz parece más débil de madrugada. Los sonidos de la calle ya no llegan bien. Todo parece apagado. Pero cuando llegan las 3 de la mañana, es como si el aire cambiara. Se pone más frío. La respiración pesa. Y cada vez, por instinto, miro hacia la puerta, esperando ver a alguien parado ahí. Hasta pensé en grabar, dejar el celular filmando por la noche, pero en el fondo tengo miedo de ver algo que confirme lo que ya sospecho,
Quizá eso es lo que más me asusta, no saber qué es, pero sentir que está ahí. Y me pregunto seguido, si ese alguien que aparece por la noche no es mi papá, entonces, ¿qué es? Y si realmente existe esa cosa de que las puertas se abren a las 3 de la mañana, ¿quién garantiza que solo los buenos pueden atravesarlas? Esa duda no se me quita de la cabeza. Sigo durmiendo en el cuarto de mi mamá todas las noches, como si eso fuera suficiente para impedir que algo pase. No sé si estoy ayudando o solo engañándome, pero hasta ahora, mientras esté ahí, no ha pasado nada más. Pero la presencia, esa sensación de que algo camina hasta la puerta y se queda ahí, parado, eso sigue. Y a veces pienso que quizá solo dejó de intentar, porque ahora sabe que estoy vigilando. Pero ¿hasta cuándo? No sé qué es, no sé de dónde viene. Solo sé que desde aquella madrugada en que la puerta se movió sola, ya no soy el mismo. Nunca le había dado mucha importancia a esas cosas. De imágenes santas, rituales de iglesia, esas procesiones con muñecos en ataúdes y eso. Siempre respeté, pero nunca lo tomé muy en serio. Pero hubo un año, en Semana Santa, que mi cabeza dio un vuelco. No voy a decir el nombre del pueblo donde pasó porque todavía tengo parientes allá, pero es en el interior de Zacatecas. Ese año mis padres no estaban cerca, y fue mi abuela quien insistió en que fuera con ella a la misa del sábado de gloria. Todo estaba medio raro ese día. El clima, de las calles, silencio, hasta la forma de la gente parecía diferente, como si todos supieran algo que yo no sabía. Cuando llegamos a la iglesia, vi algo que nunca había visto antes. Un ataúd de vidrio con la imagen de un niño adentro. Un niño acostado, vestido de blanco, ojos cerrados, manos cruzadas. No era un Cristo ni un santo conocido, era un chico. Pregunté a mi abuela y me dijo que era el niño milagroso, una imagen antigua que solo sale de la cripta una vez al año. Pero había algo en esa imagen que no me gustaba. Cuanto más la miraba, más sentía que estaba viva. Los ojos parecían moverse. El pecho parecía subir y bajar como si respirara. Me sentí incómodo e intenté ignorar, pero la sensación no se iba. Durante la misa, mi cabeza estaba en otro lado. No soy el más religioso del mundo, pero conozco bien el rito. Y ese día parecía que el sacerdote hablaba de forma extraña, como si recitara algo fuera de lo habitual. Las palabras parecían medio aprendidas de memoria, como si siguieran otra cosa detrás de la misa tradicional. Empecé a sudar frío, salí un poco para respirar, y afuera vi a un grupo de ancianos parados en una esquina conversando muy bajito. Me acerqué solo un poco, sin hacer ruido, y escuché que uno decía: «Cuando abra los ojos, mejor que todo esté listo». Eso me heló. En ese momento, solo pensé en el tal niño dentro del ataúd. Volví a la iglesia, pero en lugar de ir con mi abuela, me quedé parado atrás, medio escondido, mirando al frente. Fue entonces cuando todo cambió de verdad. Escuché un susurro general, muy leve, como si varias personas contuvieran la respiración al mismo tiempo. Levanté la mirada y miré directamente a la imagen del niño. Él tenía los ojos abiertos. No fue una impresión, no fue un reflejo. Yo vi. Estaba acostado, inmóvil, pero con los ojos bien abiertos, mirando fijo al frente. Me dio un apretón en el pecho, un pánico, como si esa mirada me hubiera encontrado, me hubiera elegido. Salí casi tropezando con los bancos. Me fui de solo, cortando camino por unas calles oscuras que conozco desde niño. Solo quería llegar a casa, cerrar la puerta y olvidar eso. Pero en medio de una de esas calles poco iluminadas, escuché pasos suaves, como si alguien caminara detrás de mí. Me di la vuelta y al final de la calle vi a un niño corriendo. Un niño pequeño, delgado, vestido de blanco, igualito a la imagen del ataúd. Pero lo que me paralizó fue lo que tenía en la mano, un puñal pequeño. Se detuvo al verme. Me miró fijo
y luego empezó a acercarse caminando despacio. Me di la espalda y salí corriendo lo más rápido que pude. No paré ni para respirar hasta llegar cerca de la iglesia, y fue ahí que escuché otra vez a ese grupo de ancianos. Hablaban fuerte, como si ya no les importara quién los oyera. Decían que fue mejor así, por más duro que fuera, y que el milagro ya estaba hecho. Uno de ellos incluso comentó: ahora solo queda guardarlo de nuevo. Cuando los miré, ninguno mostró sorpresa por verme ahí, pálido, jadeando, como si mi reacción ya fuera esperada. Encontré a mi abuela poco después y me fui con ella, sin decir nada. Nunca volví a esa iglesia, y cada vez que paso cerca de ella en la ciudad, siento algo raro en el aire. No sé si lo que vi fue un espíritu, un milagro al revés, o alguna tradición que nadie tiene valor de explicar. Lo que sé es que desde esa noche, cada vez que veo una imagen religiosa de niño, aunque sea pequeña o inocente, desvío la mirada. Tengo miedo de que me reconozca, de que abra los ojos otra vez. Siempre fui medio escéptico con esas cosas de fantasmas, aunque crecí escuchando muchas historias en la casa de mi abuela, allá en Veracruz. La casa de ella es antigua, tiene más de 100 años, y siempre tuvo un ambiente pesado, medio raro. Cuando tenía 13 años, durante la pandemia, me quedé solo ahí una noche. Mi abuela salió rápido a comprar unas cosas. Nunca me gustó estar solo allí, pero esa vez no hubo remedio. Y fue justo esa noche cuando pasó algo que todavía me atormenta. Estaba acostado en el cuarto de huéspedes, medio aburrido, usando el celular, cuando empecé a escuchar ruidos extraños desde la sala, como pasos leves y unos susurros que no lograba entender bien. Me quedé parado, tratando de entender si era mi imaginación o algo real. Cuando finalmente agarré valor para levantarme y mirar, vi en el reflejo del espejo grande de la sala una sombra oscura parada, detrás del sofá, casi imperceptible. Me congelé, el corazón me latía rápido, y lo único que pude hacer fue salir corriendo al jardín, cerrando la puerta detrás de mí. Cuando finalmente me calmé un poco en el jardín, llegó mi abuela y vio mi estado. Le conté lo que había visto y oído, pero ella solo me miró con una calma extraña y dijo que por eso nunca debía quedarme solo en esa casa de noche. Habló como si eso fuera normal para ella y que la casa cargaba cosas que uno ni entiende bien. Eso me asustó más, pero intenté no demostrarlo. Unas semanas después, tras una pelea con mi mamá, decidí pasar otra noche solo en la casa de mi abuela. Era una mezcla de terquedad y miedo, porque quería probarme que nada de eso era real. Estaba en el cuarto de huéspedes usando el celular, cuando escuché una voz llamando mi nombre desde la sala. La voz era extraña, medio infantil y a la vez de mujer vieja. No se entendía bien. Sentí un frío en la espalda, y cuando fui a ver, vi a una niña corriendo hacia el jardín. La sensación que tuve fue que esa voz no quería llamarme a conversar, sino a traerme a algo. Salí corriendo tras esa niña, pero cuando llegué al jardín no había nadie. Solo escuché una risa viniendo de un árbol, y cuando miré arriba, estaba ella, sentada en una rama, sonriendo de una forma que no se podía entender si era amistad o maldad. En ese momento no sabía qué hacer, solo quería huir lo más rápido posible. Fue cuando escuché la puerta abrirse y llegó mi abuela. Me agarré de ella como si fuera lo único que pudiera protegerme. Ella me escuchó en mismo silencio y con una mirada seria me avisó que si me iba a quedar ahí, tendría que acostumbrarme a esas cosas, pero que nunca debía responder cuando alguien me llamara así, porque esa era la peor cosa que podía hacer. Esa noche marcó mi vida, y hasta hoy, cada vez que lo recuerdo, siento un escalofrío que no se va. Después de eso, nunca más me quedé solo en esa casa por la noche. Después de esa noche, intenté evitar al máximo ir solo a la casa de mi abuela, pero a veces no había opción. Siempre que entraba a esa casa,
Sentía una presencia pesada, como si algo me estuviera observando todo el tiempo, pero invisible. Nunca más escuché esa voz, ni vi a la niña en el jardín. Pero la sensación de estar siendo vigilado no se fue. Nunca le conté esto a mi mamá. Y hasta hoy sigo pensando si eso fue solo mi imaginación o si realmente hay algo allí, esperando que alguien responda al llamado. Trabajo como camillero en un hospital privado y hace unas semanas acepté cubrir el turno de noche. El hospital tiene 4 pisos, pero el tercero es un lugar que todos evitan, especialmente después de las 3 de la mañana. Desde el primer día noté que algo ahí no estaba bien. A esa hora, el pasillo del tercer piso queda vacío, silencioso, pero siempre se pueden escuchar pasos lentos, arrastrados, viniendo desde el fondo hasta la estación de descanso. Lo peor es que nunca hay nadie cerca. La primera noche que escuché esos pasos, intenté ignorarlo. Pensé que era algún compañero o paciente perdido. Pero fui a revisar y no había nadie. Empecé a preguntar a otros que trabajan de noche y me dijeron que si estás con alguien, hasta se puede manejar, pero si escuchas los pasos solo, nunca mires atrás. Me pareció un cuento de hospital para asustar a los novatos, pero empecé a tener miedo. La noche siguiente, tuve que subir al tercer piso para llevar a un paciente a un procedimiento. Cuando llegué, el cuarto estaba vacío, y poco después las luces se apagaron. La emergencia encendió una luz tenue, rojiza, que apenas iluminaba el pasillo. Fue entonces que escuché los pasos otra vez, acercándose. En contra de todo lo que me dijeron, me di vuelta para mirar. Lo que vi me congeló. Una sombra alta, cubierta con una sábana blanca, sin rostro, caminando lentamente hacia la estación de descanso. Me quedé paralizado, sin reacción, hasta que la luz volvió. Después de eso, cada vez que necesito subir al tercer piso, el corazón me late fuerte. Trato de evitarlo al máximo, y si no hay remedio, espero que haya alguien conmigo. La sensación es que esa cosa me está esperando y el miedo no me abandona. Cuando escucho los pasos, mi instinto es cerrar los ojos, dar la espalda y fingir que no pasa nada, porque mirar de nuevo es algo que no puedo hacer. Sé que mucha gente pensará que estoy inventando o exagerando, pero juro que esto es real. No hay explicación lógica y ni siquiera quiero buscar una. Solo sé que esa noche lo que vi no era humano y desde entonces ese miedo me acompaña en el hospital. No sé si es un espíritu, una energía o qué, pero no quiero descubrirlo. La noche que subí al tercer piso después de eso fue la peor de mi vida. Cada paso que escuchaba parecía resonar dentro de mi cabeza, mi cuerpo paralizado por el miedo. No pude mirar atrás otra vez, cerré los ojos y solo esperé a que la luz volviera. Cuando finalmente se encendió, sentí un alivio enorme, pero la imagen de esa figura sin rostro no se fue de mi mente. Desde entonces, cada vez que entro a ese hospital, siento que algo me observa, algo que no quiere que esté ahí solo. Hoy escribo esto para la comunidad porque ya no sé con quién compartir esta historia. No sé qué es exactamente, no tengo respuestas, solo la certeza de que hay algo en ese tercer piso que no es de este mundo. Y lo más aterrador es que todo empezó exactamente a las 3 de la mañana, en el momento en que dicen que las puertas entre mundos se abren. No sé qué cruzó esa puerta, pero sé que yo lo vi y nunca lo olvidaré.